Desde hace miles de años, la humanidad ha vivido entre dos mundos, el de la fe y el de la evidencia. Por un lado, están las Escrituras, transmitidas a través de generaciones, llenas de relatos que hablan de Dios, de milagros, de juicios, de promesas. Por otro lado está la ciencia, la arqueología, la historia, buscando respuestas concretas, pruebas tangibles, huellas que el tiempo no logró borrar. Y durante mucho tiempo, muchos creyeron que estos dos mundos nunca se encontrarían. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si algunas de las historias más impactantes de la Biblia no solo fueran relatos espirituales, sino también eventos que dejaron marcas reales en la historia de la humanidad? Hoy vas a descubrir evidencias sorprendentes, hallazgos que coinciden con relatos bíblicos y que para muchos son imposibles de ignorar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves la Biblia para siempre. Comencemos en un lugar pequeño, casi insignificante para los ojos, del mundo antiguo, pero inmenso en significado. Cafarnaúm, una humilde aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea. Fue allí donde Jesús caminó, enseñó y comenzó a transformar vidas. Fue allí donde llamó a sus primeros discípulos, Simón y su hermano Andrés, hombres simples con redes en las manos y sueños limitados por la rutina del mar, hasta que un día todo cambió. Jesús los miró y les dijo que dejaran todo para seguirlo, y ellos lo hicieron, sin garantías, sin certezas humanas, solo fe. Durante siglos, ese relato fue transmitido como parte del Evangelio. Pero había una pregunta que permanecía en el aire. ¿Dónde vivía Pedro realmente? ¿Existió su casa? ¿Quedó algún rastro de ese lugar donde Jesús probablemente se hospedaba? Durante mucho tiempo no hubo respuesta, hasta que la arqueología comenzó a hablar. Excavaciones en Cafarnaúm revelaron algo inesperado, una casa diferente a las demás. No por su tamaño, ni por su lujo, sino por lo que ocurrió dentro de ella. Las paredes mostraban señales de modificaciones incomunes. El espacio principal había sido completamente recubierto, algo extremadamente raro en aquella época. Los utensilios domésticos desaparecieron, y en su lugar surgieron objetos más asociados a reuniones comunitarias. Pero eso no fue lo más impactante. En las paredes comenzaron a aparecer inscripciones, mensajes dirigidos a Jesús, oraciones, símbolos cristianos primitivos, y un nombre repetido varias veces, Pedro. Todo indicaba que aquel lugar dejó de ser una casa común para convertirse en uno de los primeros espacios de reunión de los seguidores de Cristo. Lo que alguna vez fue un hogar pudo haberse transformado en una de las primeras iglesias de la historia, no como un edificio imponente, sino como un refugio de fe. Ahora imagina esto por un momento. Personas reunidas en secreto, compartiendo enseñanzas, recordando las palabras de Jesús en el mismo lugar donde uno de sus discípulos vivió. No es solo historia, es conexión. Pero la Biblia no habla solo de lugares, también habla de eventos que sacudieron la tierra literalmente. Uno de ellos ocurrió durante el reinado del rey Usías, un terremoto tan grande que fue mencionado por múltiples profetas. Zacarías lo recuerda, Amós también. Ezequiel hace referencia. No fue un evento aislado, fue algo que marcó generaciones. Durante mucho tiempo, algunos pensaron que era solo una figura simbólica, una metáfora del juicio divino, hasta que la tierra habló. Investigaciones arqueológicas en la región de Jerusalén encontraron evidencias de una gran destrucción ocurrida aproximadamente hace 2800 años. Muros colapsados, estructuras desplazadas, daños que no correspondían a guerras ni incendios.
Todo apuntaba a un terremoto de proporciones enormes y coincidía exactamente con el período descrito en los textos bíblicos. Pero lo más impactante no es solo el evento en sí, es lo que representa. La historia del rey Usías es la historia del orgullo humano enfrentándose al poder de Dios, un rey fuerte, exitoso, temido, pero que cruzó una línea. Entró en el templo y tomó un lugar que no le correspondía. Y en ese momento todo cambió. La tierra tembló, el poder humano mostró su límite, y la historia dejó una marca no solo espiritual, sino también física, porque cuando Dios actúa, incluso la tierra puede responder. Ahora viajemos a otro momento, aún más conocido, uno de los más impactantes, y también uno de los más cuestionados por escépticos durante siglos. La crucifixión, un método brutal, público, humillante, diseñado no solo para castigar, sino para servir como advertencia. Miles de personas fueron ejecutadas de esta forma en el Imperio Romano, y sin embargo, durante mucho tiempo, no existía evidencia física directa de una víctima crucificada. Parecía extraño, tantos relatos, tantas descripciones, pero ningún vestigio claro. Hasta 1968, en Jerusalén, arqueólogos hicieron un descubrimiento que cambiaría todo. Un osario antiguo, dentro, restos humanos, pero lo que encontraron fue imposible de ignorar. Los huesos de los pies, atravesados por un clavo de metal, no una herida superficial, no una marca dudosa, era evidencia clara de crucifixión. El clavo incluso estaba doblado, lo que impidió que fuera removido. Por eso sobrevivió al paso del tiempo. Por primera vez, la historia dejó de ser solo relato, se volvió evidencia. La crucifixión no era una teoría, era una realidad documentada, también en el registro arqueológico. Y eso abre una puerta poderosa, porque si el método es real, entonces los relatos que lo describen merecen ser vistos con otros ojos. Pero las evidencias no terminan ahí. Existe un artefacto antiguo que proviene de una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad, las Crónicas de Babilonia. Tablillas de arcilla, escritas en lengua acadia, conservadas durante milenios. Y lo interesante es lo que cuentan. Relatan la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, un evento también descrito en la Biblia. Y aquí ocurre algo raro en la historia. Dos versiones, de lados opuestos, que coinciden en los hechos. La Biblia dice que Jerusalén fue sitiada. Las crónicas babilónicas dicen lo mismo. La Biblia habla de la captura del rey. Las crónicas también. Incluso los detalles del tiempo coinciden. La diferencia está en la interpretación. Para Babilonia fue poder. Para la Biblia fue juicio. Pero el evento fue el mismo. Eso nos muestra algo importante. La historia bíblica no está aislada. Está conectada con el mundo real, con registros externos, con civilizaciones que ni siquiera compartían la misma fe, y eso le da un peso que muchos no esperaban. Ahora llegamos a uno de los puntos más intrigantes, el libro de Génesis. Durante mucho tiempo, considerado por algunos como demasiado antiguo, demasiado distante, difícil de comprobar, pero incluso allí comenzaron a surgir evidencias. Un nombre aparece en el relato bíblico, Edom, un reino asociado a Esaú, hermano de Jacob. Durante años, muchos pensaron que era solo parte de la tradición narrativa, hasta que excavaciones en el desierto de Arabá revelaron algo impresionante, restos de una civilización compleja, no un grupo simple de tribus, sino una estructura organizada, con tecnología avanzada para su tiempo, especialmente en la producción de cobre. Herramientas, armas, redes de trabajo sofisticadas. Todo eso requiere algo fundamental,
organización, gobierno, jerarquía, exactamente como lo describe la Biblia. Investigadores modernos concluyeron que esos hallazgos son consistentes con la existencia de un reino edomita, una civilización real, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y eso nos lleva a una reflexión inevitable. La fe no necesita pruebas para existir, pero cuando las pruebas comienzan a aparecer, la fe encuentra eco en la realidad. Y quizás ese sea el punto más importante de todo esto. No se trata de probar a Dios, se trata de entender que la historia humana y la historia espiritual pueden estar más conectadas de lo que imaginamos. Cada descubrimiento, cada hallazgo, cada evidencia no reemplaza la fe, pero la ilumina, la hace más tangible, más cercana, más real. Y tal vez, si alguien necesita una razón para creer, estas evidencias sean ese primer paso, porque al final no es solo sobre lo que está escrito, es sobre lo que permanece, a pesar del tiempo, a pesar de las dudas, a pesar de todo. La verdad deja huellas, y algunas de ellas siguen siendo descubiertas hasta hoy. Si este contenido te hizo pensar, te invito a seguir explorando, porque hay mucho más por descubrir, y quizás la próxima evidencia sea la que hable directamente a tu corazón.